que otro tema. Unigol es una empresa asociada a la Barrigol, en una zona neurálgica, de una reserva en oro enorme, que da Jabón Restauración, con daños posiblemente terribles a Haití, a República Dominicana, a toda la cuenca del Artibonite. Tú tomas San Juan de la Maguana, la Dominican Gold, y la otra no recuerdo exactamente ahora el nombre, sobre los yacimientos que hay en San Juan de la Maguana, y agarra la Loma de los Siete Picos, como le dicen algunos, que es en Yamasá y el origen del río Sama. Está frente a un movimiento en pinza de las corporaciones transnacionales mineras que destruyen la isla, que destruirían la isla si no reaccionamos frente a esto. Esta es una cuestión, a mi modo de ver, de vida o muerte. Y va a ser uno de los grandes temas movilizadores obligatoriamente en los próximos meses, en los próximos años. Como junto con otros temas, como el despliegue del paquetazo y los efectos sobre las condiciones de vida de la gente, que ahora es que se están sintiendo con fuerza, el manejo que se hace de la gasolina, el manejo que se hace del sistema eléctrico nacional. Pero Narciso, y la catástrofe. En ese análisis que usted hace, ya entonces podemos decir que el presidente Danilo Medina, frente a ese contrato de la Barrigol, no ha actuado con la templanza que lo hizo en el Congreso Nacional. Entonces, el análisis lo presenta como un presidente que ha cedido al interés nacional. Porque vamos a regalar el agua, vamos a regalar esto, lo otro, y entonces pero fíjate, no se va a cuidar la ecología. Fíjate que todo, es decir, Danilo Medina no ha hecho la menor referencia en este país, a pesar de todo lo que se ha hablado, de las 200 concesiones de exploración minera en la Cordillera Central. ¿Cómo es posible que un Estado... Pero la encontró ya concedida. Sí, pero no hay referencia, se está denunciando, se está hablando. Cordillera Central es el principal reservorio de agua de la isla. El segundo era los Haitises, ¿no? Pero el primero es la Cordillera Central. Y hay 200 concesiones. Entre ellos el tema de Loma Miranda, que él no termina de cerrar. Entonces, entonces, Narciso, los gobiernos del PLD están acá trabajando para que desaparezca el país, entonces. Así porque es. Y si desaparecemos el agua, ¿dónde nos vamos nosotros? Porque no creen en soberanía, no creen en independencia, en absoluto. Están en la lógica de la dependencia, en la lógica de la globalización neoliberal, por más vuelta que tú le das. Porque tú dices, sistema energético. La situación que hay aquí a partir del año 97 con la privatización, y no tocan en absoluta el tema de desprivatizar. Los bichini te hacen un fraude con Ejejaina y Ejeitabo de 13.000, algunos dicen 16.000 millones de pesos. Un fraude al Estado Dominicano, comprobado. Nosotros tuvimos acceso a los documentos, los publicamos, aparte de eso, el ex gobernador Izquierdo, cuando estaba al frente de esa comisión, de ese departamento, pues lanzó el tema. Incluso hay un proceso abierto contra los vecinos que Danilo paró. Es decir, hay ejes clave relativo a la independencia de la República Dominicana, relativo al modelo neoliberal, a la estrategia neoliberal de dominación, que Danilo no toca. Danilo va por las ramas, en una lógica de montar un sistema de publicidad que lo preserve lo más posible del desgaste en términos de imagen. Pero una cosa es lo virtual y otra cosa es lo real, lo que está pasando en la sociedad dominicana. Y eso se puede analizar en los manejos, en los contenidos y interpretaciones que se pueden hacer de todas estas encuestas que se están haciendo alrededor de esto. Ese manejo dura poco en términos efectivos. Le ha durado bastante a él. Pero eso no resiste el final de su gobierno. Eso en meses estará en una situación que no es de enfrentamiento con la población. Y de desgaste, porque eso lo vivimos con el propio Lionel. Esa política que tiene el presidente de mantener el país militarizado, eso le beneficia. Porque la guardia y la policía están en la calle, cuidándola de los delincuentes. Tampoco eso es sostenible. En guardias empobrecidos,
tirados a la calle sin ningún tipo con sueldos de miseria. ¿Qué es lo que va a pasar alrededor de todo esto? Pueden suceder cualquier tipo de cosa. Porque el tema este de la seguridad ciudadana no es un tema de tirar los guardias a la calle, es un tema de ir a las causas profundas que motivan esa inseguridad, que se relacionan con el empobrecimiento, pero que también tienen mucha relación con el estado delincuente, con sistemas policiales, militares, de inteligencia, de seguridad, que están cada vez más asociados a las diferentes formas de delincuencia y reproducen esa delincuencia. Para mí, tirar la guardia con la policía es una manera de contaminar más las Fuerzas Armadas con las prácticas de corrupción. Porque es que la Policía Nacional se ha hecho funcional al tema de la corrupción. A la Policía Nacional le interesa que haya delincuencia, porque se nutre de la delincuencia, suple incluso sus déficits, lo más bajito con eso. Y ni hablar los jefes de policía, que se hacen multimillonarios en cosas de 2 y 3 meses. Y eso no ha variado. El tema ese del plan de seguridad de este gobierno ya está haciendo agua como hizo agua el de Leonel Fernández, porque eso no está yendo a la raíz ni al fondo de los problemas. Cuando tú tomas el tema de la condición y calidad de vida de la gente y su proceso de deterioro, el tema de la seguridad ciudadana, el tema medioambiental y el tema de los recursos y del patrimonio nacional, el tema energético, sin duda alguna vamos camino a una situación de confrontación social. Hay una propuesta desde el Comité Nacional contra la Megaminería y de todas las confluencias de fuerzas que están actuando de esto para hacer una gran jornada a principios de octubre, 8 y 9 de octubre, que cae creo martes y miércoles. Vamos a medir, tú vas a ver el tipo de reacción que puede tener la sociedad en esos ejes, en esos temas, frente al actual gobierno, y vamos a compararlo con las encuestas que ellos están publicando. Narciso, esta participación tan destacada de la Iglesia Católica en La Vega, con Antonio Camilo, el monseñor de allí, de aquella arquidiócesis, con el tema de Loma Miranda, ¿qué nos augura esto? Porque parece que las fuerzas vivas de La Vega van a resistir cualquier intento de que se traigan ahí Loma Miranda. Claro, porque... Decía Camilo en el discurso, en la palabra que ante los miles de gente movilizada allí, que la capital no produce nada, que a la capital hay que llevárselo todo, y que ese Cibao Central es el que produce plátano, habichuela, esto, aquello, y ahí nacen los ríos, las aguas para esa agricultura. Sí, hay una sociedad en La Vega que aparentemente y tradicionalmente parece que ha sido una sociedad medio conservadora, y sin embargo con este tema la gente en La Vega está empantalonada. ¿Tú sabes por qué? Porque La Vega, la provincia de La Vega ha sido víctima de una de las acciones destructivas de alto calado de Falcondo, de Falcón Bridge, que es Loma Ortega. Loma Ortega le siguió a Loma de la Peguera. Cuando tú pasas por Bonao, tú nada más tienes que verla, ¿no? Eso es un desmoche, eso es una destrucción total. Esa gente ha reforestado menos de la tercera parte de lo que ha destruido. Cambió el clima de Bonao. Los niveles, lo que está a nivel de el clima y la producción animal y vegetal. Entonces, Bonao es muy sensible a esto, pero La Vega se sensibilizó con Loma de la Peguera. Pero además, aquí hay que ponerle los méritos a nuestros pensadores en el campo del tema ambiental, del tema ecológico, del equilibrio ecológico. Hay un conjunto de profesionales de esas áreas, biólogos, agrónomos, ingenieros agrónomos, oye, que desde la Academia de Ciencias, desde la UAS y desde la propia Vega, desde La Vega, yo he visto los estudios de Manuel Félix Tejada, no sé si tú lo has visto, publicamos incluso uno de ellos en el periódico Tiro al Blanco. Oye, los estudios sobre lo que significa Loma Miranda. Loma Miranda es el único pulmón que le queda a esa área, como tú dices, de una fertilidad tremenda, y que es una especie de gran granero de la capital y del país, como lo puede ser también el Valle de San Juan de la Maguana. Hay que atención con lo que puede pasar en San Juan de la Maguana. Y la parte más productiva del área próxima a Haití. Ya hablábamos del tema de Unigol y de Restauración Luperón, y especialmente lo que eso puede significar para los haitianos, en términos de que lo único que le queda es el Artibonite. Entonces,
la gente ha captado, la gente sencilla ha captado, con una participación activa de la iglesia que se ha sensibilizado con... Fíjate que aquí hay que también darle los méritos a los sacerdotes del grupo del Cámara, que también han jugado un papel importante porque eso presiona a la propia iglesia. Un obispo con cierta sensibilidad humana ha asumido el tema con fuerza. Pero es también porque hay un ambiente general. Yo digo que en La Vega nadie puede ejercer la política sin quemarse, sin asumir esta bandera. Fíjate que el senador de La Vega está también al frente de esto. Y es del PLD. Y estuvo con Lionel y está con Danilo. Pero él sabe que si él juega con este tema, le pasa como le pasa a Félix Nova, el de Bonao, que nadie quiere saber de él. No se puede ni siquiera hacer política clientelista sin ser sensible a este problema, por el estado de conciencia general que llegó la sociedad. Ahí está la cooperativa de La Vega Real, que ha dado un aporte también extraordinario en esto. Es decir, sectores medios de la población, toda la parte de la pequeña, mediana propiedad productiva está amenazada por las corporaciones mineroenergéticas. Esa es la realidad, ese es el tema colombiano. Tú viste lo de Colombia y el levantamiento de Colombia de los campesinos contra los TLC. Aquí va a llegar el momento en que la gente va a apuntar hacia los TLC. Porque, ¿qué significa? ¿Cómo tú puedes hacer eso que hace Danilo permanentemente, brincando los charquitos y yendo 30 millones aquí, 20 millones aquí, 20 millones, y lo que se traga el TLC? ¿Cómo tú, es decir, no está tocando el fondo de la necesidad de defender un proceso de producción nacional? Definitivamente que el tema ecológico es un tema de soberanía nacional. Pero claro. Que el tema de la megaminería, el impacto de la megaminería, es muy sensible a los recursos hídricos, a los recursos ambientales. Vamos a una brevísima pausa y retornamos aquí para un tercer segmento con Narciso Isa Conde. Vamos arriba, señor director. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. ¿La inversión en educación para sus hijos ha valido la pena? El Centro de Formación Los Clavelines es una institución educativa orientada y auspiciada por la Fundación Los Clavelines Incorporados. Tenemos como lema: innovamos para la calidad educativa. Siendo una escuela asociada a la UNESCO, trabaja una buena planificación, logrando siempre sus objetivos de educar con calidad para la vida y para vivir. 29 años de experiencia nos caracterizan. Únete a la gran familia Clavelines. Late en cada uno de nuestros corazones. Merecemos una UAS mejor. Iván Grullón, rector. Nino Félix, vicerrector de Extensión 2014-2018. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, en una conversación de patria con Narciso Isa Conde. A propósito de que abordamos el tema del padre Antonio Camilo, o el arzobispo de la Arquidiócesis de La Vega, que estuvo al frente en días pasados con el tema de Loma Miranda
y encabezó una jornada de miles de personas en reclamo de que Loma Miranda no se negocia. Dice Antonio Camilo que con la vida no se puede negociar. Y a propósito entonces de Antonio Camilo como arzobispo, tenemos el tema del nuncio apostólico que estuvo aquí. Pero además está el tema del cardenal de Perú, Cipriani, que estuvo cuestionando en días pasados la iniciativa del cardenal Gerard Alemán, que propició un encuentro del Papa Francisco con el padre Gutiérrez, peruano, que se tiene de alguna manera como el creador o el padre de la teología de la liberación. Y este cardenal peruano es un poco de la línea del cardenal López Rodríguez. Entonces, bueno, uno pensó, Narciso, que el padre Francisco, de alguna manera comprometido con aquella represión en Argentina, sería un papa de esa naturaleza, un tanto conservador, y sin embargo el hombre ha sido un poco diferente. El hombre ha dado unas señales diferentes. Se reunió con Vilma, con Evo Morales, con Correa, con Pepe Mujica, y ha dado señales diferentes. Narciso, el tema de la Iglesia Católica, lo que hay en movimiento ahí, ¿cómo lo vislumbra, cómo lo valora Narciso en estos tiempos? Lo primero que hay que decir es eso, que hay movimiento. Hay movimiento. Y que hay algo interesante en esos movimientos. Que parece ser que de nuevo se reanima un choque de tendencias. Este Papa se va pareciendo más a Juan XXIII, como que resurgen aquellos temas. Así hay que reconocerlo objetivamente, independientemente de lo que se había dicho sobre él, la dictadura militar. Uno no sabe hasta dónde fue cierto. Él hizo una defensa propia de esto. Pero lo cierto es que este Papa está tratando los temas de otra manera. Lo de un nuncio, cazador de palomos en el malecón y en un área ya escogida para esos fines, en el malecón, que es el monumento Montesinos. Ni siquiera de palomas, sino de palomas. De palomitos. Mediado el soborno, como los testimonios ya los revelan. Le daban 1.500, 1.000 pesos, 1.500 pesos para ponerlo a hacer sexo de diferente manera. No es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. No es que el tema de la pederastía, el tema de la pedofilia no estuviera ya instalado en la iglesia desde hace muchos años. Pero ese tema ha cobrado fuerza. Yo creo que tiene mucho que ver con todo la impronta egoísta, insolidaria del neoliberalismo individualista, toda la impronta delincuencial del sistema capitalista, pero tiene que ver también con la represión de la sexualidad en los seres humanos, desde una iglesia jerárquica, atrasada, que impone el celibato, que impone un modelo patriarcal, machista, con el tema de mujeres no sacerdotes, obliga a las mujeres que son religiosas a no tener relaciones tampoco, relaciones de carácter sexual, relaciones humanas, porque en fin de cuentas, en el sexo hay hasta uno de los placeres más sublimes del ser humano, y una vía de reproducción también. Entonces, contener todo esto da lugar a múltiples hipocresías. Y de paso también a múltiples aberraciones, que es la que expresa este enuncio, pero no solo este enuncio. El otro polaco de Juncalito, la explosión de aquel escándalo en el este, en Boca de Yuna, en uno de los hogares de niños de la iglesia, pero además en Estados Unidos, en el mundo entero está todo este tema. Esto remite a ir al fondo en el caso de la iglesia. Yo creo que más allá de lo episódico, de lo del nuncio, de lo de estos personajes, que no se puede soslayar, porque hay delitos en esto, hay actos grotescos
y más contra la niñez. Y que demuestra que hay una perversión. Pero más allá de lo episódico, hay que ir al fondo, a las causas profundas de este tema. Hay un contraste enorme entre esto que significa el nuncio, pero no solo que lo signifique, no, es que lo tapa la alta jerarquía. Porque ¿cómo operó el cardenal? Para mí está clarito. El cardenal recibió informaciones de esto, se dio cuenta que por ahí podía explotar un escándalo de enormes dimensiones y trató de taparlo metiéndolo a la interna de la iglesia nada más. No hubo comunicación Ministerio Público, nada de esto. Yo me imagino las informaciones que salieron alrededor de la investigación de lo del Juncalito y el polaco, que además tenía una relación con el nuncio. Por ahí se coló, pero estalla en Roma, porque un periodista argentino que cubre la fuente del Vaticano obtuvo informaciones de este tipo y lo tira al mundo. Ni siquiera hay una iniciativa del Ministerio Público del país, ni del cardenal. No hay ninguna iniciativa en esa dirección. Y un tanto el cardenal lanza a su gente a tratar incluso de denostar de las denuncias que se hicieron alrededor de todo. Pero denostando figuras de la propia iglesia. Claro. Yo creo que Agripino, que es mucho más astuto, y que la tiene con el cardenal hace tiempo, hay una competencia. Pero ellos sirven a los mismos intereses. Claro, pero hay competencia. De intereses. De intereses, sí, de intereses y de preeminencias. Porque no es de creencias. Y de preeminencia. Yo no estoy diciendo que en Agripino hay un santo, ni nada parecido, nada parecido. Pero él salió adelante cuando los periodistas tocan el tema. Fue más sensible. No, sale más responsable. No, además, para no pagar ese costo. No pagar ese costo. Además, él no era el que había jugado el papel fundamental en el ocultamiento. Entonces no coge con la carga. Pero lo importante es lo contraste. Esa parte de la iglesia jerárquica, cómo se mueve. Y entonces cómo desde La Vega, un obispo que había dado señales antes de cierta sensibilidad humana, reacciona defendiendo la vida. Esa sí era la defensa de la vida, porque es la vida de la república, de la isla, de los seres humanos, de todo en el tema. Y abraza una causa social importante, junto con sacerdotes que lo hacen con más profundidad y radicalidad, como son los de Redel Cámara. Entonces estamos frente a iglesias diferentes, incluso en el mismo plano de la iglesia institucional católica, corrientes distintas. El Papa acaba de hacer ha hecho varias cosas. Un posicionamiento sobre Siria, saliéndonos un poquito del Mar Caribe, tajante en términos de la defensa de la paz, de la posición de la iglesia. El Papa ha dicho que los no creyentes pueden entrar al reino de los cielos. Está retomando un poco la teología de la liberación, entonces, que el problema es hacer el bien. Quien hace bien, allá nos juntamos. Ah, pues usted está invitado, Narciso. Oye, nos quitó presión. Nos quitó pepochaca. Ya usted está aspirando también. Nos quitó presión. Eso quizás no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante para mí de la última cosa del Papa? Lo que tú mencionabas, lo de Gutiérrez. Porque la teología de la liberación fue acosada. La trataron casi de invisibilizar. Pero no se rindió. No se rindió. Fue más permanente. Algunos se inhibieron por tiempo. Digamos, llega nuestro chance. Recibir a Gutiérrez en la teología de la liberación ciertamente hay también sus tendencias, ¿no? Recibir a Gutiérrez es un hecho de plantarse. Aquí no va a haber persecución contra esto. Es un reconocimiento. Es el mayor exponente de esa... Él fue el teórico inicial. Porque está el padre de Fray Beto también, que sí, es un gran exponente. Pero Fray Beto viene un poco después. Fray Beto, Boff, Leonardo Boff. En el caso de Leonardo Boff fue prácticamente expulsado. Gustavo Gutiérrez fue el que hizo el primer libro, el primer teórico. La primera expresión de una concepción sobre el tema. Y se convirtió en un referente, sin duda, de esa corriente en el seno de la iglesia. Que acosaron por la influencia marxista, todo ese tipo de cosas.
Evidentemente, estamos entonces frente a una situación en la que se van a mover más cosas. Diríamos que el padre Francisco ha traído porque la reacción del obispo de Perú, desde la derecha, tú lo identificabas con nuestro Nicolás, es una reacción de irritación del conservadurismo, del estatus, que había tenido un dominio fuerte, muy fuerte en los últimos años. Parece que Nicolás y que se ha requebrajado, evidentemente. Se ha requebrajado porque hay un proceso de degradación de la iglesia, de corrupción por todas partes, de separación de los sentimientos de la gente. Hay auge de otras sectas religiosas y de otros. Fíjate que el Papa también tira la bandera, la toalla de la conciliación y reconciliación en una pose ecuménica con otras corrientes religiosas. Porque todo este tema, por ejemplo, todo este tema de Dios tiene muchas cosas complejas. Hay muchísimas religiones que consideran su Dios único y un tanto diferente, con diferentes valoraciones respecto a él. Hay corrientes religiosas politeístas. Hay algunas que siguen reivindicando las diosas, que en la iglesia eso desapareció, en la iglesia católica, por todo el tema machista, patriarcal. Es decir, estamos frente a un debate sumamente interesante que reanima las posibilidades. Yo creo que, por ejemplo, para los jefes del Cámara de aquí, esto es un aliento, esto es un premio, porque ellos estaban muy presionados, muy presionados. Recordemos reciente lo que al padre Regino, todas las presiones sobre el padre Regino, sobre el propio padre Rogelio, los traslados, la cantidad de padres que yo conozco de ellos que fueron del grupo de sacerdotes en reflexión, que lo sacaron para Roma, que lo desvincularon, lo han mandado para sitios remotos. Es decir, desarticulando todo eso. En eso Nicolás López Rodríguez jugó un papel fundamental, naturalmente, con toda la anuencia de los agripinos y del obispado conservador. Ahí viene, me parece una competencia, hay una lucha interesante. Una lucha tan cerrada como la que se dan en los partidos, por intereses. Así es. En toda sociedad humana siempre hay lucha de intereses. Narciso, el tiempo se nos fue. De intereses, y en este caso posiblemente también entra ya la diferencia de concepción. Narciso, el tiempo se nos fue. Pero a propósito de lo del Papa Francisco, dicen que el Che Guevara está en el cielo y que inspiró a Francisco a hacer estas declaraciones. Esto alienta mucho a Narciso y a Fidel de que van a la gloria. San Ernesto de Liguera parece que ha influido al Papa. Yo decía un poco en serio, un poco en broma. Mira, yo creo que para los marxistas no dogmáticos, no deterministas, que siempre dejan abiertas brechas para la reflexión de fenómenos que todavía la propia ciencia no explica. Es importante que desde la alta jerarquía de la Iglesia Católica se piense de esa manera. Pero es más importante en términos políticos, prácticos, porque ciertamente hay una enorme coincidencia entre todas las corrientes cristianas, y yo diría no solo cristianas, islámicas, de otras religiones, que optan por los pobres, que optan por el antiimperialismo, que optan por la liberación de países y pueblos, y los marxistas del mundo. Por decirle así, porque yo he dicho muchas veces, a veces algunos camaradas se engripan, digo, mira, Marx dijo 12 veces, que él solo sabía que no era marxista. Es decir, que es lo que está diciendo Marx, no me encaquillen, no me cierren la cosa. Mi creación da para más que eso. Yo soy partidario del socialismo científico, yo tengo mi explicación del mundo, pero me agrada enormemente que desde la alta jerarquía de la Iglesia Católica o desde cualquier instancia de la Iglesia Católica o de la Iglesia Cristiana se diga, mira, podemos marchar juntos y podemos luchar juntos por esto, por la justicia, por el bien de la humanidad, por la felicidad colectiva, por todo eso. Sí, pero eso no lo y si eso además nos da un pasaje para la felicidad eterna, oye, bienvenido sea. Ahí quiero ir en ahora, 30 segundos, porque se ha dicho que el ser humano, cuando va llegando a los finales de la vida por la cuestión biológica de los años,
Hemos visto a Fidel Castro, que es un ateo confeso, ¿no? Ser un poco más cauto, más prudente, más dispuesto al diálogo con los religiosos, con el Papa y esto, porque parecería como que en el ser humano, por su naturaleza, ya al final de los días, como que se presenta una especie de vacío. No, mira. Y viene la duda. ¿Será verdad o no que uno va a la gloria? Mira. Que alegra mucho al Papa. Mira, yo desde muy joven pienso de esta manera, en ese aspecto. Yo he podido cambiar en muchas cosas, pero en eso pienso igual. Yo me incliné mucho por una visión desde la ciencia, como estudiaba medicina, la biología me encantaba, todas estas cosas, toda la genética. Yo creo que el tema de la trascendencia del ser humano y del ser humano después de la muerte es un tema que no tiene una respuesta. Es decir, no hay nada que te indique que después de la muerte física hay otra vida. No tengo esa cosa. Ahora, sí yo creo en la trascendencia como ejemplo histórico, como valoración de la sociedad humana sobre los seres humanos, en diferentes aspectos. Hay un juicio que no es el juicio de Dios, como dice el Papa, ¿no? Que Dios perdona, ¿no? Los seres humanos perdonan, las sociedades pueden perdonar, o premiar o castigar. Para mí eso está absolutamente claro. Pero repito, es muy importante que en una iglesia que se basó en la idea de que San Pedro tenía la llave del cielo y que era el que le daba el paso a uno, pero como la tenía del cielo, la tenía del infierno. Sí. Y que entonces además te decía, si tú cometes un pecado, y un pecado era, por ejemplo, tener unos amores ahí, que no estén dentro de las reglas del juego, o tener una relación sexual que parezca extraña. O una masturbación. Como pasa con el tema de la homosexualidad, que parece de que extraña, pero que es tan natural como todas las otras, y te condena eternamente al fuego. Y ahora este tipo, el Papa Francisco, te dice, no toda la humanidad tiene acceso al cielo. Bueno, Juan Francisco, puede creer o no creer. Bueno, tendremos que hacer un programa para hablar de religión específicamente con Narciso. De religión y espiritualidad. Pero a propósito de que San Pedro tiene la llave... Después le voy a hacer una anécdota en la próxima. A propósito de que San Pedro tiene la llave del cielo, ¿cómo se divide para abrir tantas puertas? Porque nos decía Fray Beto aquí en un encuentro en el centro Juan Montalvo hace unos años, que cada 24 horas mueren 23.000 personas por hambre en el mundo. Los que mueren por hambre. Aparte de los que mueren por un accidente, muerte natural, por enfermedad. ¿Cómo San Pedro puede, con la llave del cielo, abrir tantas puertas, tanta gente que la va a tocar? Y entonces Mahoma no tiene llave. Ni Confucio tiene llave. Amigos y amigas, hasta aquí llegamos en una entrega más de su espacio Voz para el Cambio. Gracias a don Narciso Saconde por estas reflexiones. Gracias al hermano Juan Francisco de la Rosa que nos acompañó para esta conversación. Para ustedes muchas bendiciones. Hasta una próxima entrega.